¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? Antes de que empecemos con esta historia, una que les juro que me partió la cabeza y me la volvió a armar de una forma completamente nueva, les pido de corazón que se suscriban al canal y le dejen un buen like a este video. Así el algoritmo de YouTube se pone las pilas y les recomienda más contenido como este. Neta, su apoyo con un comentario o un super gracias me ayuda un montón a seguir creando estas charlas. Y ya que andan por ahí, en la descripción les dejo unos links a otros videos que seguro les van a gustar. Échenles un ojo. Ahora sí, arranquemos. El taxi se detuvo justo frente a mí, como una promesa en medio del calor pegajoso de Madrid, y luego, simplemente, se fue. ¿De dónde vienes?, había preguntado el conductor, su voz grave resonando a través de la ventanilla apenas entreabierta. Yo, con la sonrisa que me caracteriza, esa que dicen que ilumina hasta el rincón más oscuro de Buenos Aires, respondí con orgullo, de Argentina. En ese instante, su rostro se convirtió en una máscara de indiferencia. Un clic metálico del seguro de la puerta fue lo único que rompió el silencio antes de que el cristal de la ventanilla ascendiera con una lentitud exasperante, sellando mi conexión con él. El olor a diésel quemado me golpeó la cara. Las luces traseras, dos rubíes incandescentes, se alejaron por la Gran Vía, y yo solo pude quedarme ahí, plantada en la acera, viéndolas desaparecer en el torrente de la noche madrileña. ¿Por qué? ¿Qué carajo había hecho yo? El aire nocturno, denso y cargado con el murmullo de mil conversaciones, se sentía pesado en mis pulmones. Al otro lado de la calle, un grupo de turistas nórdicos reía a carcajadas, sus risas flotando como burbujas en la noche. Éramos todos extranjeros bajo el mismo cielo español, pero de alguna manera, sentía como si solo yo estuviera siendo expulsada, como si el alma de la ciudad me estuviera dando la espalda. Algo dentro de mi pecho, algo que siempre había creído sólido como el obelisco, comenzó a resquebrajarse. Los mexicanos son los turistas más queridos del mundo, ¿sabías? La voz suave y mesurada de Mateo, mi compañero de viaje y amigo, resonó en mi memoria con una claridad dolorosa. Recordé la pantalla de su celular en un café de Palermo, mostrándome un artículo, una encuesta realizada a gerentes de hoteles de lujo por toda Europa. Los mexicanos eran elogiados por su calidez, su amabilidad, su increíble capacidad para ser alegres sin ser disruptivos, por su respeto casi ceremonial a las normas. Siempre un, por favor, siempre un, gracias, siempre una sonrisa que no exigía, sino que ofrecía. Yo contuve el aliento en ese momento. Ambos éramos latinoamericanos, veníamos del mismo continente fracturado y vibrante. ¿Cómo podía haber un abismo tan grande en la percepción que el mundo tenía de nosotros? Esa noche, bajo las luces de Madrid, yo no lo sabía. No tenía idea de que esa pequeña herida en mi orgullo, esa sensación de injusticia, era solo el comienzo de un viaje que sacudiría los cimientos de mi forma de ver el mundo. Y mucho menos imaginaba que estaba a punto de aprender, a los golpes, la diferencia abismal que existe entre ser simplemente popular y ser, verdaderamente, digno de confianza. La noche madrileña te abraza con un aire tibio y denso que se pega a la piel. Cada paso que dábamos sobre el asfalto de la acera hacía que las suelas de mis sandalias se adhirieran con un suave chasquido. Mateo y yo estábamos parados en una esquina, cerca de nuestro hotel, yo aferrada a la manija de mi pequeña valija de mano. La ciudad no dormía. Una mezcla del aroma de las tapas de un bar cercano y el monóxido de carbono de los autos danzaba en el aire. Las luces de neón pintaban la calle con colores eléctricos y el eco de las risas de otros turistas rebotaba en las fachadas de los edificios. Cuando por fin vimos un taxi libre, ambos sentimos un alivio palpable. Nos acercamos con la esperanza pintada en la cara. La ventanilla del conductor bajó unos centímetros, revelando a un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por largas horas al volante. ¿De dónde sois?, preguntó, su acento castellano marcando una distancia inmediata. La pregunta me pareció extraña, innecesaria, pero forcé una sonrisa y respondí con la energía porteña que me era tan natural. De Argentina. El hombre entrecerró los ojos por una fracción de segundo, un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. Lo siento, pero no os puedo llevar. Sin más explicación, el coche arrancó sin hacer ruido.
La luz roja de su matrícula se deslizó por el asfalto como una gota de sangre y se disolvió en la oscuridad. A nuestro alrededor solo quedó el hedor del escape. No entendía qué acababa de pasar. Le había hablado en un español perfecto, mi ropa era la de cualquier turista. Pero en el momento en que la palabra, Argentina, salió de mi boca, su expresión se había transformado. Una pequeña espina se clavó en mi pecho. ¿Acaso fue por ser argentina? Miré al otro lado de la calle. Un grupo de turistas alemanes se tomaba fotos, riendo. Entre ellos vi a una pareja asiática. Nadie parecía tener problemas para conseguir un taxi. Sentí como la confianza que siempre había tenido en el encanto de mi país, en la idea de que éramos queridos en todas partes, empezaba a tambalearse. ¿No se suponía que España era como un primo hermano, un lugar donde nos sentíamos en casa? Fue entonces cuando la voz de Mateo volvió a mi mente, clara como el agua. ¿Sabes, Valen? Allá en Europa, los mexicanos tenemos fama de ser de los mejores turistas. Me lo había dicho unas semanas antes de viajar, en un café ruidoso de Buenos Aires. Me mostró un artículo en su celular, de una prestigiosa revista de viajes. Más de 15.000 gerentes de hoteles de lujo en toda Europa habían sido encuestados. Y en el primer lugar de los turistas más bienvenidos, estaban los mexicanos. Educados, discretos, cálidos pero respetuosos, casi nunca se quejaban. En cada categoría, México destacaba. Mateo me lo había explicado con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba. Creo que es porque valoramos mucho la armonía, ¿sabes? Nuestra actitud de no querer causar molestias es, al final, lo que más genera confianza en el mundo. En ese momento, yo me reí, sintiéndome mitad orgullosa por mi amigo, mitad no sé, un poco picada. Pero che, los argentinos somos re buena onda, le había dicho. Somos pasionales, alegres, ¿o no? Así lo creía. Pero ahora, en medio de la brisa nocturna de Madrid, esas palabras se sentían pesadas, como una losa sobre mi pecho. No causar molestias. Eso es lo que genera confianza. Un solo rechazo, una sola puerta cerrada en la cara, estaba a punto de cambiar no solo mi viaje, sino mi forma entera de pensar. Pero en ese momento, yo todavía no lo sabía. Era el final del invierno en Buenos Aires. Afuera de la ventana, un viento helado sacudía las ramas desnudas de los jacarandás en la calle y el cielo gris se extendía como una sábana infinita sobre la ciudad. En la sala de juntas de la empresa de moda donde yo trabajaba, en el corazón de Palermo, se estaba llevando a cabo una reunión para presentar un nuevo proyecto internacional. Ese día nos habían informado que un nuevo colega de México se uniría a nuestro equipo. La puerta se abrió con un silencio casi reverencial y entró un hombre. Tenía el pelo oscuro, prolijamente peinado, y vestía un traje de un color neutro que no gritaba, sino que susurraba elegancia. Cada uno de sus pasos parecía dejar una estela de calma. Hola, mucho gusto. Soy Mateo Garza. A partir de hoy estaré trabajando con ustedes, dijo. Su español era impecable, con ese acento cantado y suave de los mexicanos, pero sin los modismos que a veces dificultan la comprensión. Su tono de voz era bajo, sereno. Instintivamente, miré a mi compañera de al lado, ambas estábamos sorprendidas. En un ambiente laboral tan intenso y directo como el nuestro, su presencia era como una brisa fresca. Mateo entregó su tarjeta de presentación con ambas manos, un gesto de respeto que me pareció de otra época, y siempre esperaba a que la otra persona terminara de hablar antes de decir una sola palabra. Era discreto, pero su presencia se sentía. Desde ese primer encuentro, sentí una extraña sensación de tranquilidad al estar cerca de él. Unas semanas después, nos asignaron al mismo equipo para la estrategia de lanzamiento de una nueva marca. Yo, que me defendía con el inglés y el portugués, nunca me había molestado en neutralizar mi acento porteño. Nuestras interacciones, por supuesto, eran en español. Mateo, che, mira este borrador para el cliente, le dije un día, acercándole mi laptop. Él la miró con atención. Se ve muy bien, Valen. Me gusta mucho la propuesta, comenzó. Aunque, si me permites una sugerencia, tal vez podríamos dejar un poco más de espacio para la interpretación en la descripción.
A veces, cuando se explica todo demasiado, se le quita al cliente la oportunidad de hacer lo suyo. Espacio para la interpretación. Esa frase se me quedó grabada. Sus opiniones nunca eran una crítica directa, nunca invalidaban el trabajo del otro. Siempre introducía sus ideas con un «quizás podríamos» o un «¿qué te parecería si?». Era algo completamente nuevo para mí. En Argentina, la rapidez y la franqueza al hablar se consideran una señal de inteligencia y confianza, de no andar con rodeos. Nunca había pensado que una conversación sin apuros, una que respiraba, pudiera ser tan agradable y productiva. A la hora del almuerzo, empezamos a ir juntos a los cafecitos de la zona. Un día, mientras miraba el menú, Mateo sonrió. Es increíble la cantidad de cafés de diseño que hay en Buenos Aires. Tienen un gusto impecable, de verdad. Ese simple comentario me alegró el día. Me di cuenta de lo bien que se sentía que alguien, un extranjero, elogiara tu ciudad de una forma tan genuina y desinteresada. Un día, después de una reunión, surgió un problema grave. Un error de logística por parte de un proveedor retrasaría toda la producción. Mi jefe, un hombre de mecha corta, empezó a levantar la voz, el estrés se apoderaba de la oficina. Yo también sentía la adrenalina, el impulso de empezar a dar órdenes a los gritos para solucionar todo ya mismo. Fue entonces cuando Mateo, que había permanecido en silencio, se levantó de su asiento. Se dirigió al centro de la oficina y, con una voz tranquila pero firme que cortó la tensión como un cuchillo, dijo, con permiso. Antes que nada, vamos a ordenar la información que tenemos. Criticar ahora no nos va a ayudar. Pensemos en el siguiente paso. ¿Qué es lo más urgente? Su voz era suave, pero tuvo un efecto inmediato. Mi jefe se calló, la oficina recuperó la compostura y en pocos minutos ya estábamos trabajando en una solución. En ese momento, sentí que había visto la verdadera fortaleza de Mateo. No era la fuerza del que grita más alto, sino la del que, con su calma, logra que todos a su alrededor encuentren su centro. Esa noche, mientras comíamos una pizza en un local cercano, le pregunté entre risas, «Che, Mateo, ¿vos nunca te enojas?» Él dejó su porción en el plato, pensó un momento y luego sonrió. «Claro que me enojo, Valen. Pero he aprendido que, precisamente cuando estoy enojado, es cuando más cuidadosamente debo elegir mis palabras. Es más importante comunicar lo que siento que simplemente descargar la emoción». Sus palabras se quedaron conmigo. En ese momento, pensé que era simplemente una forma de ser muy mexicana, muy diferente a nuestra sangre tanguera. Pero mucho después, entendería que esa filosofía era una de las razones fundamentales por las que los mexicanos eran tan respetados en el extranjero. Y unos meses más tarde, cuando yo comenté al aire que me moría de ganas de conocer España, Mateo respondió con esa alegría serena que lo caracterizaba: «Justo tengo unas vacaciones acumuladas. ¿Y si vamos juntos?». Esa propuesta, tan simple y espontánea, fue el inicio del viaje que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde de primavera en Buenos Aires. El cielo sobre la ciudad tenía ese velo rosado y melancólico del atardecer. De vuelta del trabajo, me detuve en el andén del subte, mirando las luces lejanas de los túneles. De repente, la cara de una mujer vino a mi mente. Carmen, una socia española con la que había trabajado en un proyecto conjunto hacía un par de años. Era de Madrid, una mujer elegante, de hablar pausado y gestos contenidos. Desde el principio me sentí atraída por su serenidad. Entre reuniones, nos hicimos tiempo para tomar cafés y charlar. Hablamos de nuestras culturas, de la comida, de los desafíos de ser mujer en el mundo corporativo. Y hubo algo que me dijo un día, mientras nos despedíamos, que nunca olvidé. «Valentina, eres una persona encantadora, de verdad», me dijo con una sonrisa. «Y si no te ofende que te lo diga, eres un poco distinta a la idea que tenía de los argentinos». En ese momento, me lo tomé como un cumplido, un halago. Me reí y no le di más vueltas. Pero ahora, pensándolo bien, quizás había otro significado oculto en sus palabras. Distinta a los argentinos. Dicho de otra manera, ella tenía un estereotipo, una idea preconcebida de cómo éramos. Y por alguna razón, yo no encajaba en él.
No pensé en qué consistía ese estereotipo en su momento, pero ahora, recordando el incidente del taxi en Madrid, sentía una punzada de dolor en el pecho. ¿Y si detrás de las palabras de Carmen había algo similar a la reacción de aquel taxista? Durante el proyecto, Carmen hablaba mucho de los turistas que visitaban su ciudad. En Madrid, los turistas mexicanos son muy queridos. Son muy educados, muy discretos, me comentó una vez. Pero los argentinos, bueno, a veces son un poco ruidosos. Supongo que es solo una diferencia cultural, claro. Yo, en ese entonces, me reí y le respondí con orgullo, es que somos pasionales, Carmen. No lo podemos evitar. Ella también se rió, pero ahora que lo recordaba, vi una sombra en su sonrisa, como si estuviera eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Después de que el proyecto terminó, mantuvimos el contacto por un tiempo, pero los mensajes se fueron haciendo cada vez más esporádicos. Sin embargo, cada vez que veía en sus redes sociales las fotos de sus viajes a la Ciudad de México, sentía una extraña mezcla de emociones. Una foto de la Casa Azul de Frida Kahlo con la leyenda, que paz se respira en este país, qué gente tan amable. Esa frase se me quedó clavada. Paz y amabilidad. ¿Era una comparación indirecta con nuestra cultura, más estridente y confrontacional? En ese entonces no me di cuenta del matiz, de esa línea invisible que Carmen trazaba. La fascinación que muchos españoles sentían por la calidez mesurada de México, y la ligera distancia que ponían con Argentina, su otro primo lejano y ruidoso del otro lado del charco. El anuncio de la llegada del subte resonó en el andén. Una ráfaga de viento entró en el túnel y me despeinó el pelo. Aquella incomodidad que sentí con Carmen no había sido producto de mi imaginación. Lo supe en ese instante. Tengo que volver a Madrid, me dije en voz baja, apretando los puños. Tengo que entender qué es lo que ven, cómo nos ven realmente. Esa decisión le dio un nuevo propósito a mi viaje con Mateo. Yo no lo sabía, pero ese viaje me ayudaría a entender las palabras de Carmen, no ya como un prejuicio, sino como una simple observación cultural. Eran las 10 de la mañana en Madrid y el calor ya era el de un verano porteño en pleno enero. Apenas salimos del lobby del hotel, la densidad del aire se nos pegó al cuerpo. La ciudad estaba en plena ebullición. El aroma a café y a tostadas con jamón se mezclaba con el rugido de las motos que serpenteaban por el tráfico. Mateo y yo habíamos pasado la mañana de compras por la zona de Serrano y ahora, cargados de bolsas, estábamos parados en la acera. El sol pegaba fuerte y sentía una gota de sudor recorrer mi mejilla. Valen, voy al baño un segundo, ¿sí? Espérame aquí, me dijo Mateo con una sonrisa antes de desaparecer de nuevo en el lobby del hotel. Me quedé sola en la acera, observando el flujo de autos. Al poco rato, un taxi libre se detuvo justo enfrente. Levanté la mano, aliviada, y me acerqué. La ventanilla bajó y el conductor preguntó de dónde era. Sin dudarlo, respondí, de Argentina. La sonrisa del hombre se desvaneció. Escuché el clic de los seguros y el coche arrancó, dejándome parada en el sitio. Me quedé helada. Otra vez. No puede ser, es casualidad, me dije, intentando convencerme. Paré otro taxi. La misma pregunta, la misma respuesta, la misma reacción. Disculpe, señorita, pero no puedo. Un tercer taxi, un cuarto. La misma historia. ¿Pero por qué? ¿Qué carajo hice? La garganta se me secó y el corazón empezó a latirme con fuerza. Veía como otros turistas, europeos, asiáticos, subían a los taxis sin problema. Solo yo me quedaba atrás, como si una pared invisible me separara del resto del mundo. En eso, Mateo regresó. ¿Qué pasó, Valen? No conseguiste taxi. Me rechazaron todos, mi voz temblaba. Mateo frunció el ceño, se acercó al borde de la acera y levantó la mano con un gesto sutil. Un taxi se detuvo de inmediato. El conductor sonrió al abrir la ventanilla. Mateo, con su voz calmada, respondió a la pregunta inevitable. El conductor asintió y se bajó a abrirnos el maletero. Viendo esa secuencia, tan fluida y natural, me quedé sin palabras. Sentí un nudo en el estómago y la vista se me nubló.
Somos los dos latinoamericanos. ¿Por qué esta diferencia? Subimos al coche en silencio. Tenía las manos frías y las apretaba con fuerza contra mi cartera. Después de un rato, cuando el coche ya avanzaba por el paseo de la Castellana, no pude más y exploté. Mateo, decime una cosa. El conductor te preguntó de dónde eras, ¿no? Él asintió sin mirarme. Sí. ¿Y qué le dijiste? Me miró, sus ojos reflejaban una calma que me exasperaba. Le dije que de México. Y nos abrió la puerta enseguida. Tragué saliva, el aire me faltaba. ¿Viste? Es una locura. ¿Por qué? Solo por ser argentina. No hice nada malo, carajo. Mi voz empezó a subir de tono, cargada de frustración. Mateo, con un movimiento rápido y suave, me puso una mano en el brazo. Valen, por favor, cálmate un poco, dijo en voz baja. Aquí, levantar la voz así puede ser malinterpretado. ¿Malinterpretado? ¿Qué puede ser malinterpretado? Estoy siendo discriminada. La expresión de Mateo era seria. No estaba enojado, sino que parecía estar conteniendo algo, como si luchara por mantener la calma por los dos. Ese autocontrol, en ese momento, me dolió más que cualquier grito. ¿Cómo podía estar tan tranquilo en una situación así? Miré por la ventanilla. La hilera de coches, las fachadas señoriales de los edificios, los turistas en los autobuses de 2 pisos, todo parecía parte de un mundo lejano del que yo había sido excluida. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Se supone que los españoles nos quieren. Les encanta nuestro fútbol, nuestra música, nuestras series. ¿Pero la realidad era esta? La pequeña sospecha que había nacido la primera noche se estaba convirtiendo en una certeza dolorosa. Y, al mismo tiempo, una necesidad imperiosa de entender que había en la raíz de todo aquello empezó a arder dentro de mí. La mañana siguiente, hasta el cielo de Madrid parecía tener un color más opaco, más pesado. Desde la ventana del hotel, la ciudad bullía con la misma energía de siempre, pero para mí, todo estaba cubierto por un velo de distancia. En el buffet del desayuno, el personal nos daba los buenos días, con una sonrisa, pero detrás de cada sonrisa yo veía la mirada fría del taxista de la noche anterior. ¿A dónde quieres ir hoy, Valen?, me preguntó Mateo, intentando sonar animado. A cualquier lado, respondí, y hasta a mí me sorprendió el tono cortante de mi propia voz. Mateo me miró con preocupación, pero no dijo nada más. Por la tarde, después de un recorrido por el centro, estábamos agotados por el calor y decidimos buscar un lugar para tomar algo. Vimos un tablao flamenco que anunciaba un espectáculo con tapas y nos pareció un buen plan. Me sentí un poco más tranquila al empujar la pesada puerta de madera. Una mujer nos recibió con un «hola», sonriente. Mateo, en su perfecto y educado español, preguntó si podíamos entrar para 2. La mujer asintió con una gran sonrisa. Pero entonces, su mirada se posó en mí, mi acento al saludarla debió delatarme. Su sonrisa se congeló por un instante. Un momento, por favor, dijo, y desapareció en la penumbra del local. Nos quedamos esperando, de pie en la entrada. Podíamos ver perfectamente varias mesas vacías. Minutos después, la mujer regresó, su expresión había cambiado. Lo siento mucho, estamos completos. Es que todas las mesas están reservadas. Me quedé de piedra. Justo antes de que entráramos, la habíamos oído decirle a una pareja de ingleses que podían pasar sin problema. Pero, si acabamos de ver mesas libres, empecé a decir. Mateo me interrumpió suavemente. Entiendo, muchas gracias. Disculpe la molestia. Y me guió hacia la salida. ¿Pero por qué nos vamos? Nos está mintiendo en la cara, le susurré, furiosa. Valen, por favor. No ganamos nada discutiendo, respondió él en voz baja. Y las situaciones extrañas continuaron. Para cenar, intentamos entrar en un restaurante de moda en el barrio de Salamanca. Nos dijeron que había una hora de espera. Justo después de nosotros, una pareja alemana entró y, sin reserva, fue conducida a una mesa de inmediato.
En una tienda de recuerdos, el vendedor que había estado sonriendo y bromeando con unos turistas italianos, se volvió completamente inexpresivo cuando me tocó a mí, entregándome la bolsa sin mirarme a los ojos. Eran pequeños gestos, pequeñas negativas, pero la acumulación era lo que dolía. Era como morir por 1000 cortes de papel. Esto no es casualidad, no, le dije a Mateo mientras volvíamos al hotel, mi voz apenas un susurro. Él guardó silencio por un momento, y luego respondió con una calma que me partió el alma. No, Valen. Me temo que no es casualidad. En el momento en que escuché sus palabras, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Así que era verdad. Un calor amargo me subió por el pecho y me dejó sin aliento. Mientras caminaba, repasé mentalmente mi comportamiento de los últimos días. ¿Me había reído demasiado fuerte? ¿Había sido demasiado directa, demasiado impaciente con algún camarero que tardaba? Nada de lo que había hecho tenía mala intención, pero empecé a preguntarme si, en el mundo silencioso y contenido de esta gente, mi forma de ser resultaba agresiva, invasiva. Esa noche, en la habitación del hotel, apagué las luces. El paisaje nocturno de Madrid se extendía más allá de la ventana, un mar de luces tranquilas que se sentían más lejanas que nunca. ¿Me odian? La pregunta daba vueltas en mi cabeza, una y otra vez. Fue entonces cuando escuché la voz de Mateo desde la otra cama. Oye, Valen, sé que hoy fue un día difícil para ti. Cerré los ojos y asentí levemente. Mateo se quedó en silencio un rato, y luego, con una voz suave, dijo, pero tienes que entender que aquí la discreción es una forma de cortesía. No demostrar tus emociones en público es considerado una muestra de respeto hacia los demás. No pude responder. Solo sentí el peso de un mundo cuyas reglas desconocía por completo, y me preparé para otra larga noche sin dormir. El atardecer en Madrid teñía el cielo de un color dorado intenso. Un chaparrón reciente había dejado el asfalto brillante, reflejando las luces de la ciudad. Era nuestra última noche. Mateo había elegido un restaurante pequeño, lejos de las zonas turísticas, en el barrio de Malasaña. Me dijeron que es muy popular entre los madrileños. La comida es auténtica, dijo con entusiasmo. Intenté sonreír, pero el peso de los últimos días todavía oprimía mi pecho. Al llegar a la puerta, Mateo me detuvo. Espera un segundo aquí, Valen. Déjame entrar a mí primero a ver qué tal. ¿Por qué? Entremos juntos, che, respondí, confundida. No, no, es mejor así. Vuelvo en un minuto. Su tono me pareció extraño, casi como si quisiera evitar entrar conmigo. A través del cristal de la puerta, lo vi hablando con un camarero. Vi cómo inclinaba la cabeza ligeramente, en un gesto de respeto, casi de súplica. Esa imagen me revolvió el estómago. ¿Por qué se estaba disculpando? ¿De qué? Unos minutos después, Mateo salió con una sonrisa que me pareció un poco forzada. Listo. Nos hacen un hueco, pero tuvieron que mover unas cosas. Nos sentaron en una mesa al fondo. El lugar era ruidoso, pero con una energía agradable. Pedimos un par de platos y una jarra de sangría. La comida llegó rápido y estaba deliciosa. El sabor intenso de las gambas al ajillo me hizo sonreír por primera vez en horas. La verdad, Mateo, tenés un ojo increíble para elegir lugares, le dije. Él asintió, visiblemente aliviado. Sin embargo, pasaron 10, 15 minutos, y la sangría no llegaba. Veíamos como a las mesas de alrededor le servían bebidas constantemente, pero la nuestra parecía invisible. Che, Mateo, la sangría no llega, no, le dije, ya impaciente. Sí, pero están muy ocupados. Vamos a esperar un poco más. Ocupados o no, seguro que se olvidaron. Mi voz ya tenía un filo de irritación. En cuanto vi pasar a un camarero, levanté la mano. Oiga. Le pedimos una sangría hace media hora y todavía no ha llegado. Mi voz sonó más fuerte y más dura de lo que pretendía en el murmullo general del restaurante. El camarero se detuvo en seco, sorprendido. Nos miró y respondió algo en español, pero su tono era defensivo, casi hostil.
Su expresión se había cerrado por completo. ¿Cómo que tenemos que esperar? A esa mesa de allí le han servido 2 veces, empecé a replicar en un tono más alto. En ese momento, Mateo se levantó de un salto y se interpuso. Disculpe, señor, por favor. No se preocupe, esperamos lo que haga falta. Mil disculpas. Su voz temblaba ligeramente. Noté que la gente de las mesas cercanas nos miraba. Sentí como la sangre me subía a la cara, una mezcla de vergüenza y rabia. Mateo, ¿por qué te disculpas? La culpa es de ellos, no nuestra, le espeté en voz baja y furiosa. Mateo me tomó de la mano. Por favor, Valen. Ya basta. Aquí gritarle a un camarero es una falta de respeto gravísima. Pero yo tengo razón. Quizás tengas razón. Su mirada era directa, y en sus ojos no había enojo, solo una profunda tristeza. Pero a veces, hay cosas más importantes que tener razón. En ese momento, el camarero, que había estado hablando con su jefe, se acercó y, en un español rápido y cortante, dijo algo que no entendí, pero el mensaje era claro. La atmósfera se tensó al instante. Mateo volvió a inclinar la cabeza. Vámonos, Valen. Salgamos de aquí. Pero sí ni terminamos de comer. Por favor. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. La luz cálida que se escapaba del restaurante parecía pertenecer a otro mundo. Decime, Mateo, le dije, todavía con la respiración agitada. ¿Por qué te humillas de esa manera? No hicimos nada malo. Él negó con la cabeza. No se trata de si hicimos algo malo o no. Aquí, perder el control, enojarse en público, es en sí mismo el error. Hubo un largo silencio. Finalmente, Mateo continuó con una voz apenas audible. Perdóname, Valen. Es que yo le había dicho al entrar, le expliqué que mi amiga era argentina, pero que era muy educada y respetuosa, que por favor nos diera una oportunidad. Me quedé sin palabras. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Le dijiste eso? En la cara de Mateo se dibujaba una expresión de profundo arrepentimiento. Perdón. Pero es que me contaron que en ese bar ya habían tenido problemas con turistas argentinos y si no lo aclaraba desde el principio, sabía que iban a estar a la defensiva. Sentí un nudo en la garganta. No era rabia ni tristeza. Era el sonido de mi propio orgullo, de mi identidad, haciéndose añicos. ¿Cuántas cosas había ignorado toda mi vida? Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Mirando el perfil de Mateo, iluminado por los faroles, lo entendí por primera vez. Él no se había disculpado para humillarse. Se había disculpado para protegerme. Para evitar que el prejuicio de otros cayera sobre mí. Esa noche, de vuelta en el hotel, no pude pegar un ojo. La imagen de Madrid desde la ventana era la misma, hermosa y brillante, pero ahora cada luz parecía interrogarme. ¿Qué has aprendido, Valentina? ¿Qué has visto en realidad? La noche de Madrid seguía viva fuera de nuestra ventana, sus luces de neón parpadeando en un silencio que dentro de la habitación del hotel era casi absoluto, roto solo por el zumbido constante del aire acondicionado. Yo estaba sentada al borde de mi cama, con la mirada perdida. El calor de la discusión en el restaurante todavía me ardía en la cara, y el corazón me latía con un ritmo pesado y desacompasado. En mi mente, la escena se repetía en bucle, Mateo, inclinando la cabeza ante el camarero. Su voz, pidiendo disculpas por mí. Mi amiga es argentina, pero es educada. Esas palabras eran como un cuchillo que no podía sacarme del pecho. Mateo, lo llamé en un susurro. Él cerró el libro que estaba leyendo y levantó la vista. Dime, Valen. Decime la verdad, estuve tan mal, mi voz se quebró. Yo solo quería lo que habíamos pedido. No le grité, solo reclamé lo que era justo. ¿Por qué nos miraron así? ¿Por qué me trataron como si fuera una salvaje? Mateo se quedó en silencio un momento. Luego, tomó su celular y, después de teclear algo, me lo mostró. En la pantalla había varios artículos de periódicos digitales españoles. Los titulares, en un castellano formal,
Contenían casi todas las mismas palabras clave: turistas argentinos, escándalo, ruido, arrogancia. Mira, Valen, empezó con su voz suave, que en ese momento me pareció la más dolorosa del mundo. Desde hace años, en España y en otras partes de Europa, se ha creado una imagen sobre el turista argentino. Que habla a los gritos, que es prepotente, que trata al personal de servicio con desprecio. Obviamente, no todos son así, ni de lejos. Pero esa es la fama que se ha extendido. Me quedé sin aire. Pero eso es por culpa de unos pocos imbéciles. ¿Por qué tenemos que pagar todos por ellos? Por eso mismo, continuó Mateo, yo intenté anticiparme en el restaurante. Quise decirles, ella es diferente. Pero, ¿te das cuenta de lo triste que es tener que dar esa explicación? Tragué saliva. La voz de Mateo era serena, pero cada palabra era un golpe. Y hay otra cosa, añadió. Hace un tiempo, se hizo viral un video de un influencer argentino tratando muy mal a una camarera en Barcelona. El video dio la vuelta al mundo. Aquí fue noticia nacional. ¿Por la estupidez de un tipo en Internet se mancha la imagen de todo un país? Así funciona el mundo a veces, Valen. Para bien o para mal, en el extranjero, la cara de un individuo puede convertirse en la cara de una nación entera. Bajé la cabeza. La luz del celular de Mateo temblaba en mis manos. Los titulares se volvieron borrosos, las letras bailaban ante mis ojos. Él se sentó a mi lado en la cama y, después de una pausa, continuó. En México a veces pasa algo parecido, pero a la inversa. Tenemos la fama de ser amables y serviciales, y en parte es porque nuestra cultura valora mucho no confrontar. Mantener la armonía. Pero eso también significa que a veces no defendemos nuestros derechos por miedo a quedar mal. Ni lo tuyo ni lo mío es perfecto. Son solo formas distintas. Levanté la vista. Entonces, el taxista que no me quiso llevar fue solo por eso. ¿Por miedo a que yo fuera ruidosa? Mateo asintió lentamente. En España, como en muchos lugares de Europa, el silencio y la discreción son sinónimos de respeto. Una persona que levanta la voz, incluso si tiene un motivo justo, es vista como alguien agresivo o maleducado. Es su cultura. No es mejor ni peor que la nuestra. Simplemente, es diferente. El silencio volvió a llenar la habitación. El viento movía suavemente las cortinas y las luces de la calle proyectaban sombras danzantes en el techo. Sentí como algo dentro de mí, una estructura que había dado por sentada toda mi vida, se derrumbaba para dar paso a algo nuevo. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer?, pregunté, con la voz rota. ¿Tengo que dejar de ser argentina? No, claro que no, respondió Mateo. No se trata de cambiar quién eres para gustarle al mundo. Se trata de entenderlo. De respetar la cultura del lugar que te recibe y elegir la mejor forma de expresarte. ¿No te parece que eso, en lugar de una renuncia, es una habilidad increíble? Sus palabras me llegaron al fondo del alma. No era rabia lo que sentía, sino una especie de alivio doloroso. Por fin, una lágrima de comprensión, rodó por mi mejilla. Mateo sonrió. Tú eres una persona increíble, Valen. Yo lo sé. El problema es que el mundo todavía no te conoce. Así que, para que te conozcan, primero hay que observar en silencio. Asentí, sin poder hablar. Observar en silencio. Eso era lo que Mateo había estado haciendo todo el tiempo. Leyendo el ambiente, las expresiones, la cultura no verbal del lugar. Entendí, por fin, que eso generaba una confianza mucho más poderosa que cualquier palabra. La noche avanzó. Salimos al pequeño balcón de la habitación. A lo lejos, se escuchaba la música tenue de algún bar. Miré al cielo y susurré, gracias, Mateo. Él, con el pelo alborotado por la brisa, sonrió. De nada. Mañana es nuestro último día. Seguro que será un buen día. Y tal como lo dijo, la mañana siguiente Madrid nos recibió con un cielo azul, increíblemente limpio y sereno. A la mañana siguiente,
Madrid amaneció como si la tormenta emocional de la noche anterior hubiera purificado el aire. Desde la ventana del hotel, el cielo era de un azul pálido y una brisa suave mecía las cortinas. Me quedé un rato en la cama, abrazando mis rodillas, repasando la conversación con Mateo. Hay cosas más importantes que tener razón. Respetar la cultura del otro es una habilidad increíble. Cada una de sus palabras resonaba en mi mente como un eco sereno. Me levanté y me miré al espejo. Mi cara reflejaba el cansancio, pero había algo diferente en mi mirada. Por primera vez, me pregunté, ¿cómo me ven los demás? Y al hacerlo, fue como si me viera a mí misma a través de los ojos de un extraño. A las 10, después de hacer el check-up, salimos a la calle. Decidimos no hacer turismo, simplemente caminar y sentir el pulso de la ciudad. Mateo, como siempre, se movía con una calma que parecía contagiar el espacio a su alrededor, saludando con una leve inclinación de cabeza a la gente con la que se cruzaba. Su forma de integrarse en el entorno, sin hacer ruido, me fascinaba. A mediodía, entramos en un pequeño café. El aroma a café recién molido y el zumbido del aire acondicionado creaban una atmósfera agradable. Tomé el menú y, cuando el camarero se acercó, pedí un café con leche y una tostada. Al terminar de hablar, me di cuenta de algo, mi voz había sonado más baja de lo habitual, y el final de la frase, más suave. El camarero sonrió y dijo, marchando. Mateo me sonrió desde el otro lado de la mesa. Muy bien esa forma de pedir, me dijo en voz baja. Tu tono de voz. Fue perfecto. El justo para que te escuchen sin imponer. Sonreí, un poco avergonzada. Quizás hasta ayer mi voz no era para que me escucharan, sino para que me oyeran, reflexioné. Afuera del café, una niña gitana vendía flores. Mateo le compró una rosa y le dio unas monedas. La niña le dio las gracias con un susurro, gracias, guapo, y se fue corriendo. Ver esa pequeña interacción me llenó de una calidez inesperada. La amabilidad no necesita gritar para ser escuchada. Nuestro último destino fue el mercado de San Miguel. Estaba lleno de turistas, pero también conservaba el sabor de la vida local. Me acerqué a un puesto de aceitunas y le pregunté a la vendedora, disculpe, ¿cuánto cuestan estas? La mujer me sonrió y me señaló el precio. La naturalidad de esa simple transacción, la ausencia de cualquier tensión, me hizo sentir un pequeño triunfo interior. Un mínimo cambio en mi actitud estaba cambiando la forma en que el mundo me respondía. Fue en ese momento que lo entendí con una claridad absoluta. Mis acciones, por más insignificantes que parecieran, contribuían a formar la imagen que otros tenían de los argentinos. Aunque fuera solo una persona, en ese momento, yo era mi país. Mateo, le dije mientras caminábamos entre los puestos. Creo que ya entendí. La imagen que el mundo tiene de nosotros, de los argentinos o de quien sea, empieza con el comportamiento de una sola persona. Pero cambiar esa imagen también puede empezar con una sola persona. Mateo sonrió, esa sonrisa suya que era pura serenidad. Exacto. Con que te hayas dado cuenta de eso, ya es suficiente. Nadie es perfecto, pero ser consciente es el primer paso. Sonreí de vuelta. El viento sopló, agitando las banderolas del mercado. Y en ese instante, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. La pared invisible que me había separado del mundo durante los últimos días comenzaba a disolverse. El mundo no era mi enemigo. Simplemente, era diferente. En un rincón del mercado, nos tomamos la última foto del viaje. Posé para la cámara con una sonrisa. Era una sonrisa más suave, más tranquila que la de los días anteriores. Cuando sonó el obturador, sentí que una certeza silenciosa florecía en mi interior. Estaba cambiando. El regreso a Buenos Aires fue como despertar de un sueño intenso. La ciudad me recibió con su caos familiar, pero mis ojos la veían de una forma diferente. El silencio de la gente en el subte, el orden de la multitud esperando el semáforo para cruzar la 9 de julio, todo me parecía ahora parte de una coreografía sutil y ordenada. Los días en Madrid me habían enseñado a apreciar el valor de la calma. Apenas llegué a mi departamento, abrí mi laptop.
Sentía la necesidad de poner en palabras todo lo que había vivido. Escribí sin parar, no para buscar culpables ni para justificarme, sino para contar honestamente lo que vi, lo que sentí, sobre todo, lo que aprendí. En Madrid, varios taxistas se negaron a llevarme. En un restaurante, nos invitaron a irnos. Durante días. Sentí que era una víctima de la discriminación. Pero ahora entiendo que no fue eso. Fui víctima de mi propia ignorancia sobre la cultura que me estaba acogiendo. En un país que valora el silencio y la discreción, mi energía porteña, mi forma de hablar, de gesticular. Probablemente resultó demasiado invasiva. El mundo es amable, sí. Pero la amabilidad tiene acentos, tiene formas distintas en cada rincón del planeta. Cuando le di al botón de publicar en mi blog, mis dedos temblaron. Pero ese pequeño clic desató una ola que jamás habría imaginado. Unas horas después, llegó el primer comentario. Era de un hombre de Estados Unidos. Tu texto me ha emocionado. Viví 3 años en Japón y cada día me sorprendía su educación. Su cultura de no levantar la voz, de poner siempre al otro primero es algo digno de admiración. Creo que lo que descubriste va en esa misma dirección. Luego, un comentario de una mujer en París. Leer esto me hizo reflexionar sobre mi propia actitud cuando viajo. Los franceses también podemos ser muy directos y pasionales. Pero esa idea de una amabilidad silenciosa es hermosa. Ahora entiendo un poco mejor por qué los mexicanos son tan queridos aquí. Y un mensaje de un australiano que vivía en España. En España, no levantar la voz es una señal de respeto. Por eso los mexicanos son tan populares aquí, porque intentan entender la cultura del lugar. Y eso, amigo, es una confianza que no se compra con dinero. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de todo el mundo. También hubo críticas, por supuesto. Gente que me acusaba de justificar la discriminación. Otros que defendían a los argentinos, diciendo que nuestra calidez era nuestra mejor cualidad. Escuché a todos. Ya no respondía con rabia, sino con diálogo. Pero fue el mensaje de una mujer de Madrid el que más me llegó. Me ha encantado leerte. Los españoles no es que tengamos nada contra los argentinos, para nada. Simplemente, valoramos a la gente que es considerada y discreta. A alguien como tú, que intenta aprender y entender, siempre le abriremos las puertas de nuestra casa. Respiré hondo. La luz del monitor iluminaba mi rostro. Consideración. Esa palabra resonó en mi pecho. 3 días después, el número de seguidores de mi blog se había duplicado y mi historia fue recogida por varios medios digitales. El coraje de aprender, cómo superar los prejuicios culturales, título 1. Me llovieron ofertas para entrevistas, pero las rechacé. Esta no es solo mi historia, respondí. Tenía grabadas a fuego las palabras de Mateo: el mundo mira tus acciones antes que tu nacionalidad. Miré el pequeño portarretrato sobre mi escritorio. Era la foto que nos habíamos tomado en el mercado de Madrid. Mi yo sonriente en la foto me parecía un poco tímida, pero en su rostro ya no había ni rastro de la rabia o la frustración de los días anteriores. La primavera llegaba a Buenos Aires. Por la ventana de mi oficina, el cielo estaba despejado y la calle olía a nuevos comienzos. La foto con Mateo en el mercado de Madrid ahora ocupaba un lugar de honor en mi escritorio. Ver nuestras sonrisas en medio del bullicio de un país extranjero se sentía como un ancla, un recuerdo tangible de mi transformación. Buen día, Valen, me saludó un compañero al pasar. Buen día, respondí. Mi voz, sin que yo me diera cuenta, había adquirido una cadencia más suave. En las últimas semanas, varios colegas me habían comentado que mi actitud en el trabajo había cambiado. Era menos impulsiva en las reuniones, escuchaba con más atención antes de dar mi opinión. Me tomaba el tiempo para aconsejar a los pasantes, y mis correos electrónicos, que antes eran directos y al grano, ahora terminaban siempre con una frase amable. No era algo que forzara, era un cambio que había nacido de forma natural. Un día, recibí un mensaje de Carmen, mi ex socia de Madrid. Valentina, he leído tu artículo. Me sentí un poco avergonzada.
¿Recuerdas que una vez te dije que eras diferente a otros argentinos? Ahora me doy cuenta de que eso fue un prejuicio de mi parte. Discúlpame. Tu texto me ha hecho querer ser mejor persona. Miré la pantalla y sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. La pequeña espina que había llevado clavada en el corazón durante años, por fin, se disolvía. Ella también estaba aprendiendo. Esa tarde, me reencontré con Mateo, que estaba de paso por Buenos Aires. Nos sentamos en un café, junto a la ventana. ¿Y bien?, me preguntó con una sonrisa, ¿cambió algo después de ese viaje? Cambió la forma en que veo el mundo, respondí. Antes, solo pensaba en que me entendieran a mí. Ahora sé que es mucho más importante intentar entender yo primero. Mateo asintió. Ese, Valen, es el primer paso para construir la confianza. El aroma a café llenaba el aire entre nosotros. Y en esa calma, por primera vez, sentí un orgullo profundo y sereno por mi país, por ser quien era. Un orgullo que ya no necesitaba gritar para hacerse oír. Unas semanas después, me pidieron que diera una charla a los nuevos empleados de la empresa. El tema, comunicación y protocolo internacional. En la primera diapositiva de mi presentación, escribí, antes de intentar cambiar al otro, intenta conocerlo. La confianza nace de las acciones silenciosas, no de las palabras ruidosas. Al final de la charla, proyecté una última imagen, la foto con Mateo en Madrid. Lo que aprendí en este viaje, les dije, no fueron reglas de etiqueta. Fue algo mucho más profundo. Aprendí que el mundo no nos juzga por nuestra nacionalidad, sino por nuestra actitud. Cada uno de nosotros, con cada pequeño gesto, está construyendo la imagen de nuestro país. Un aplauso suave llenó la sala. Y en ese instante, recordé las palabras de Mateo, el mundo mira tus acciones antes de ver tu pasaporte. Esa frase ya no era una lección aprendida, era mi forma de vivir. Cuando terminó la charla, uno de los chicos nuevos se me acercó. Disculpe la pregunta, ¿pero usted no es mexicana? Por su forma de hablar, tan tranquila. Me reí. No, soy más porteña que el dulce de leche, le respondí. Pero digamos que aprendí de un buen amigo mexicano a construir la confianza desde el silencio. Afuera, el sol de la tarde bañaba la ciudad. El ir y venir de la gente parecía una danza armoniosa. Miré hacia adelante, sintiéndome más segura que nunca. Ya no tenía miedo a los prejuicios, ni a los malentendidos. Incluso el rechazo de aquel taxista en una noche lejana de Madrid ahora me parecía lo que realmente fue, el primer paso de un largo y maravilloso camino a casa. Y así, con una revolución silenciosa en el corazón, comencé a caminar hacia un nuevo día. Y bueno, mi gente, esa fue la historia de cómo un viaje me sacudió por completo. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia parecida? ¿Algún viaje que les haya cambiado la perspectiva? Déjenmelo todo en los comentarios, que de verdad me encanta leer lo que piensan y sienten. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.